de un tema que es importante en el ámbito económico. Él es gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, al cual le damos la cordial bienvenida. Muy buenos días, licenciado Gary Rodríguez. Un gusto tenerlo en la revista Hora. Muy buenos días, muchísimas gracias por el contacto, por su intermedio. Un gran saludo a toda la bolivianidad, no solo en nuestro país, sino también en diferentes naciones, como sabemos que ven este programa. Muchas gracias por este contacto y queremos conversar precisamente de algo que está afectando específicamente a los productores bolivianos y es el contrabando. Ustedes como instituto han realizado recomendaciones al gobierno nacional, pero también recogen datos estadísticos. Coméntenos, por favor, qué tipo de productos están ingresando de contrabando al país y cuál es el efecto que están causando en el producto boliviano y en los productores. Bueno, en primer lugar, lo que quisiera dejar muy bien establecido es que cuando hablamos de contrabando, nos estamos refiriendo a una actividad que está al margen de la ley. Eso es algo que la ciudadanía debería considerarlo profundamente, porque cuando nosotros vamos a un mercado y compramos un producto sin factura, y sabemos además que hay ciertos productos que son de contrabando, estamos dando un voto a favor del delito. Voy a poner como ejemplo la ropa usada. La ropa usada desde hace muchísimos años está prohibida de importarse legalmente al país y también está prohibida de comercializarse en el mercado interno. Sin embargo, se lo sigue haciendo y cuando la gente está comprando aquello, debe saber que está adquiriendo una mercadería que no tiene ningún tipo de control sanitario. Por lo tanto, si esas ropas han pertenecido a enfermos, a muertos, etcétera, pueden ocasionar un contagio. Entonces, la afectación no solamente se da a los productores, eso es otra cosa que quiero aclarar. Es evidente que nuestros agricultores, nuestros productores de la agroindustria, de la manufactura, etcétera, están muy preocupados porque el contrabando le está quitando mercado, pero también afecta al comercio y a los importadores legalmente establecidos. Ahora, son cuatro las afectaciones que nosotros hemos determinado en relación al contrabando. En primer lugar, al tratarse de una actividad ilegal que elude el pago de los tributos aduaneros, afecta a la recaudación del Estado. Entonces, la persona que compre productos de contrabando, que el día de mañana no se queje de que el Estado no le da una mejor educación, mejor salud, mejores caminos, seguridad. La segunda afectación tiene que ver con efectivamente los productores, los comerciantes, los importadores legalmente establecidos, porque les quita mercado. Y la tercera afectación, si las empresas bajan su volumen de actividad, el tercer afectado es el trabajador del sector legal, del sector formal. Y la cuarta viene a ser la ciudadanía. Escuchen bien esto, lo barato cuesta caro. Cuando uno compra, por ejemplo, un medicamento que no tiene una certificación de AGMED, cuando compra un alimento que no tiene un respaldo del SENASAC en términos de inocuidad alimentaria, de repente estamos comprándonos una enfermedad o hasta la muerte. Han habido recientemente denuncias y nosotros en el año 2018 hemos entregado un estudio realizado por el licenciado Gonzalo Vidaurre que titulamos El negocio de la muerte, el comercio informal de medicamentos en Bolivia. ¿Y qué es lo que mostrábamos ahí? Que se estaban vendiendo placebos, medicamentos adulterados, falsificados, vencidos. Por lo tanto, la gente en su buena fe compra, pero puede que se esté haciendo un daño a su salud. Entonces, el daño no solamente es desde el punto de vista económico, productivo, sino también que incluso puede causar daños severos a la salud humana. Ahora, ¿se tiene cuantificadas las pérdidas que generan? Usted nos ha dicho, afectados está el Estado, los productores, las empresas, el trabajador y la ciudadanía. Y en términos económicos, ¿se tiene estimado cuánto estaría no percibiendo el Estado por este tipo de contrabando? Mire, ahí hay diferentes estimados, bien lo dice usted, el contrabando no deja factura, por lo tanto, dependiendo de las metodologías que se utilicen, pueden ser más o menos las cifras. El estudio de referencia, el último que hizo el sector empresarial privado, data del año 2016, o sea, fue entregado en el 2016, pero en base a información del 2010 al 2014, por lo tanto, es un estudio bastante antiguo ya, pero ya en aquel entonces se estaba estableciendo una pérdida económica para el Estado que podría estar por encima de los 400 millones de dólares de recaudación. Cuando hablamos de semejante cifra, tenemos que considerar que al país entran autos
llamados chutos, ¿verdad? Los autos indocumentados, que ingresan cantidades impresionantes de ropa usada, productos de línea negra, plasmas, televisores, aparatos de sonido, celulares, productos de línea blanca, todo lo que son los electrodomésticos. Estamos hablando de bebidas, que en cantidades impresionantes la aduana está comisando cerveza, vino, whisky, ni qué decir de cigarrillos o lo que he mencionado, medicamentos, alimentos, zapatos, en fin, es una cantidad impresionante, lácteos. Ahorita en este momento tenemos una cantidad impresionante de stock de leche en polvo que la industria no puede desahogar al mercado porque está saturada de una leche que ni siquiera en su precio refleja el costo de la producción de ese bien acá en nuestro país, y eso tiene dos explicaciones. Uno, la productividad mayor en los países desde donde se origina este contrabando, y segundo, el tipo de cambio en Bolivia. Hay que decirlo, el dólar en Bolivia está demasiado barato, mientras que en derredor nuestro se han dado devaluaciones, depreciaciones. Entonces, estas son las dos causas por las cuales el contrabando, sumado a esta crisis severa que estamos viviendo, da la sensación de que ha aumentado, y eso se está reflejando incluso en los datos que recientemente nuestra aduana nacional con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas han entregado respecto a lo que ha sido su labor en el primer semestre de este año. Ahora, en el ámbito de la productividad, lo que usted nos decía, mayor productividad en estos países, los empresarios, especialmente que se dedican al ámbito agrícola, han mencionado que se debería incorporar nomás la modificación genética en la producción agrícola, porque consideran que esto podría generar mayor competitividad en relación a los otros países. Hay una política por parte del gobierno a impulsar lo ecológico, lo orgánico. Se podría hacer un mix en el ámbito agrícola para generar esto que decíamos, mayor competitividad, porque el consumidor final, la ciudadanía, cuando asiste al mercado, prioriza, se deja llevar por la vista, ¿no? Y prioriza productos agrícolas de mayor tamaño, que de repente no han sido genéticamente modificados o han tenido algún tipo de contacto con agroquímicos. Así es, y creo que es bueno sincerarnos. Creo que en una situación tan difícil como la que estamos viviendo, debemos hacer uso de todos los recursos que están a favor de la mejor producción, de la mayor producción, y en este caso estoy hablando de la ciencia y la tecnología, la biotecnología aplicada al agro. Diré de entrada nomás que en el mundo hace 25 años ya, que de forma legal se están consumiendo alimentos genéticamente mejorados, soya, maíz, canola, papa, entre muchos otros. Y durante todo este tiempo no ha habido problemas de salud. De hecho, nosotros importamos alimentos genéticamente mejorados y los consumimos. Pero además en Bolivia, desde el año 2005, hay un evento de la soya que también es modificado genéticamente, y lo consumimos todos a través de la leche, el huevo, el queso, las carnes de res, de pollos, de cerdo, pescado, y no hay absolutamente ningún problema de salud. Entonces, ¿cuál es el problema? Y voy a poner un ejemplo que es hasta lacerante, que golpea principalmente a nuestros productores del altiplano, pero también los del norte integrado en Santa Cruz, la papa. Estamos inundados de papa peruana. Se dice que el 70% de la oferta ahorita en el mercado es peruano a un precio increíblemente bajo. Pero no solo peruano, también argentina. Ahora, la papa en Bolivia se produce con una productividad de 7 toneladas por hectárea, 7 toneladas por hectárea en Bolivia. En Perú, 16 toneladas. Y en la Argentina, 32 toneladas. Y estamos para confirmar si esa papa que está entrando desde la Argentina es genéticamente modificada, porque ellos ya hace 4 años que tienen esta tecnología. Lo mismo pasa con el maíz. En Bolivia producimos 3 toneladas por hectárea, en el Mercosur por lo menos 6 toneladas por hectárea. Y hay lugares donde producen 12 y hasta 15 toneladas por hectárea. En la soya producimos 2 toneladas nosotros, en el Mercosur 3 toneladas. Entonces, si el tipo de cambio no se va a modificar, lo mínimo que deberíamos ayudar a nuestros productores es a que produzcan
más económicamente, gastando en menos agroquímicos y que produzcan mayor cantidad y por lo tanto su rendimiento aumentando les genere mayores ingresos. Eso podría ayudarles a ellos desde dos puntos de vista, para rescatar el mercado interno, para poder competir en algo con el contrabando, pero también para generar excedentes y exportar. Finalmente esa podría ser una salida. Interesante estos datos que usted nos facilita. Ahora, la lucha contra el contrabando pasa por instituciones llamadas por ley, está la aduana, el COA, que ustedes hicieron en algún momento una recomendación para luchar contra el contrabando, que era el fortalecimiento de la aduana, la denuncia también por parte de ciudadanos. Si es cierto que ha pasado la frontera, llega hasta Bolivia, los ciudadanos identifican que existen camiones que están descargando. Ayer mismo ya se logró identificar, por ejemplo, todo un camión con una carga de sardina aquí en la ciudad del Alto, que se estaba etiquetando, como usted lo dice, no tienen ni siquiera el visto bueno del SENASAG ni de otra institución pública. En ese marco, ¿qué recomendaciones hacen ustedes para luchar contra el narcotráfico, o en este caso para luchar contra el contrabando, perdón? Dice bien cuando menciona narcotráfico. Yo escribí un artículo el 30 de junio, se ha publicado en el periódico El Deber, se ha reproducido en otros medios, sobre la multidimensionalidad del contrabando. La explicación de por qué hay contrabando en el país, que tiene que ver con la crisis que estamos viviendo, con la falta del empleo, con la pobreza, que tiene que ver con la falta de Estado en muchos lugares donde mafias de contrabandistas han tomado esas poblaciones, pero también siempre se ha dicho que el contrabando es primo hermano del narcotráfico. Esta es una actividad que sirve para lavar dinero. Por lo tanto, en los estudios que hemos hecho desde el año 2005, siempre hemos llegado a tres recomendaciones. Ya usted ha mencionado un par de ellas. La primera, que tiene que ver con la necesidad de aumentar la sensación de riesgo con un efecto disuasivo para que los contrabandistas piensen dos veces si es un buen negocio infringir la ley. Nosotros hemos visto, por ejemplo, a nuestra aduana haciendo allanamientos en el Alto hace 3 semanas atrás, un mes, y hemos visto también que fue acompañado de efectivos del ejército, efectivos de la policía, fiscales, y fueron agredidos. A la semana estaban agrediendo ya también a efectivos del ejército y de inteligencia en un poblado de La Paz. Entonces, necesitamos que esta lucha sea orgánica en derredor de la aduana. Una de las cosas que quiero aclarar es que de acuerdo a la ley, la aduana no tiene potestad sobre las fronteras. Siempre escuchamos decir que la aduana vigile las fronteras, que la aduana, y no es así. La ley dice que es el ejército con la policía quienes tienen que resguardar en esa franja de seguridad en las fronteras, y la aduana se encarga ya de vigilar los caminos de penetración, etcétera, entre lo que es el área primaria y el área secundaria. Ahora, en el área secundaria, ¿quién está ayudando a la aduana? Lo hace la alcaldía, lo hace el SENASAC, el INIAF, AGEMED, etcétera. Otra pregunta, desde el órgano judicial, ¿hay un apoyo para dar celeridad y para poder sancionar rápidamente a los que están infringiendo la ley? El órgano legislativo, ¿por qué no mejora la ley de aduanas? La ley de aduanas se ha dicho que está muy permisiva, o sea, se considera un contrabando contravencional cuando no excede el no pago de los tributos evadidos a 200.000 UFBs. Eso es una cantidad enorme de plata. Entonces, la primera medida, tenemos que trabajar entre todos alrededor de la aduana, apoyándola y aumentar la sensación de riesgo. La segunda medida es facilitar el proceso de despacho aduanero en la importación. ¿Y eso qué significa? Menos tiempo, menos costo y un aliciente, un incentivo para la formalización de los contrabandistas y traerlos al área legal. Y la tercera, que es donde estamos fallando, y yo le agradezco esta entrevista porque una de nuestras recomendaciones cabalmente es involucrar a los medios de comunicación para concienciar a la ciudadanía que comprar barato cuesta caro, que le hace daño, reitero, a las arcas del Estado, a los productores, comerciantes, importadores legalmente establecidos, les quita mercado, y eso significa pérdida de empleos en el sector formal y finalmente hasta puede comprometer la salud de los consumidores. Ahora, en este trabajo que tendría que hacer el ejército y la policía en fronteras,
un analista económico nos decía, aunque los bolivianos, que somos 10, 11 millones de bolivianos, nos paráramos todos uno al lado del otro, por la ubicación geográfica que tiene Bolivia, es bastante dificultoso controlar las fronteras. En ese ámbito, ¿qué política se podría impulsar para motivar a la gente a importar de manera legal y no estar involucrándose en el contrabando? Es excelente este punto. Son 7.000 kilómetros que tenemos de frontera, pero a los grandes problemas, grandes soluciones. La tecnología. La tecnología puede ayudar mucho y desde el sector empresarial nosotros tenemos una propuesta en ese sentido. Lo segundo, la disuasión. ¿Por qué no hacer una gran campaña de concienciación ciudadana para que haya una denuncia del contrabando? Para que la gente se beneficie, pero con todas las garantías del caso, de que cuando denuncie va a recibir un buen monto en respuesta a esa actitud, ¿verdad?, de ayudar a que la ley se cumpla y con ello tratar de disuadir a los contrabandistas de que sigan en esta situación. O sea, yo escuché en alguna oportunidad, lo escuché y debe estar registrado en la prensa. El presidente Morales dijo en su momento, hay 9 familias o 9 clanes familiares que están relacionados al negocio de la ropa usada. Bueno, si se lo conocía, había que intervenir, y si hoy día se conoce, hay que intervenir. Por eso yo creo que es una cuestión de concienciación, de involucramiento, no solamente dejar al Estado, sino quiero decir al gobierno, a las entidades gubernamentales, sino también la propia ciudadanía que se involucre y que se concientice de que no debemos nosotros comprar un producto de contrabando. Fíjese que mientras haya una demanda en el mercado, siempre va a haber el aliciente. Otra de las medidas que hemos sugerido también es disminuir la protección arancelaria. Cuando usted tiene una excesiva protección para el comercio legal y formal, ese comercio legal y formal va a tender a bajar en beneficio de quién, del contrabandista, porque le está ampliando su margen de beneficio y eso lo hace un negocio lucrativo. Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer. Nuestra institución en el pasado trabajaba con cuadrillas, con comités de represión al contrabando, con los mismos productores que saben por dónde ingresa esa mercadería. Entonces, si hay la voluntad política, hay la información y hay la acción, se empodera a la aduana desde la sociedad civil, con toda seguridad que eso podría disminuir sustancialmente. Licenciado Gary Rodríguez, muchas gracias por este contacto y esperemos tenerle en otra oportunidad para conocer, como hoy, hablando del tema de contrabando, datos, sugerencias, propuestas de políticas, propuestas y alternativas para luchar con esto que hace daño definitivamente al Estado, a la ciudadanía y prácticamente a todos los que vivimos en este país. Había una crítica a aquellos que decomisaban productos de contrabando, que los destruían en el lugar. Se decía que también se podía implementar una política social de todo lo incautado al contrabando, donar a centros de acogida, a adultos mayores, tantos sectores vulnerables que tenemos en nuestro país. Muchas gracias, licenciado Gary Rodríguez. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por la entrevista. No dejemos sola a la aduana, hemos visto su esfuerzo en el primer semestre, son poco más de 500 comisos por mes. Es mucho esfuerzo. Detrás de la aduana hay personas. Deberíamos alinearnos con ese esfuerzo. Muchas gracias por el contacto. Un gran abrazo y bendiciones para todos. Muchas gracias. Estuvimos hablando con Gary Rodríguez, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, hablando precisamente de este tema, cómo es el contrabando. Nos ha dado datos importantes, recomendaciones de propuestas de política pública y fundamentalmente resalto lo que dijo al final, ¿no? Todo dependerá de la voluntad política que se tenga, no solamente de nuestras autoridades, del gobierno nacional, del gobierno departamental o municipal, sino también de la ciudadanía. Dicho esto, nos vamos a ir a una breve pausa y enseguida estamos de retorno.